Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a compartirles entonces. Hoy vamos a hablar del último fruto que estamos viendo, y es el fruto de la templanza. ¿Listo? Entonces, hoy es muy, muy importante que ustedes puedan ver esto y podamos compartirlo pues todos juntos hoy. Y dice, ¿por qué es importante tener dominio propio? ¿Cuál es la idea? Que hoy podamos precisamente mirar por qué es importante esto de tener dominio propio. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí muy, muy pendientes. El dominio propio, la templanza. Ya hemos hecho un resumen de esto, cada vez que tenemos la oportunidad lo hemos visto. Hoy vamos a hablar entonces, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y hoy vamos a finalizar con la templanza. Entonces, para que lo tengan pendiente. Habíamos hablado que estos tres últimos, fe, mansedumbre y templanza, tenían que ver con el carácter cristiano. Entonces, ustedes y yo vamos a entender hoy, finalizando esta etapa, por qué se habla que la templanza es parte de formar el carácter en el creyente. Entonces, voy a presentarles un video para que ustedes y yo podamos hablar sobre él. Entonces, regálenme un segundo y voy a presentarles un video que yo quiero que ustedes me den su opinión sobre él. Espérenme un segundo. Acá está. Entonces es acá. Denme un segundo que cargue. Ya. Y entonces pilas con esto, porque es muy importante que ustedes puedan ver conmigo esto. Espérenme un segundo. Espérenme, que se me adelantó. What moment, muchacho. Acabamos de ver. ¿Qué dicen ustedes? Alex, Susana, ¿qué piensan sobre lo que acabamos de ver? Hola, Paz. Hola a todos. Buenas noches. Alex no ha llegado, pastor. Ok, bueno, entonces cuéntame, Susana, ¿qué piensas No, sobre lo que acabamos de ver? tremendo eso de ver todas esas aberraciones como se están permitiendo hoy en día. De verdad que este mundo está súper perdido y de verdad muy impactante todo lo que uno ve que está pasando. Y bueno, de verdad que puedo pedirle mucho a Dios por todo eso porque eso influye mucho en la juventud, en los niños, en los que están creciendo y hay que pedirle mucho a Dios discernimiento, sabiduría para respecto a todas estas situaciones. Ok, Susana, muchas gracias. No sé, Togla, ¿qué piensas frente a eso ahora que tú estás trabajando con los muchachos? Triste, pastor, triste, porque y estas son las cosas que los jóvenes están viendo, ¿no? Yo hace varios años trabajo con jóvenes en colegios, normalmente como profesor, y yo soy este tipo de persona que le gusta escuchar ellos. Y realmente, de fondo, si usted pregunta a cada 10 niños qué ellos piensan sobre estas cosas, ellos están como feliz, que sí, este debe ser el vida, este debe ser el mundo. Entonces creo que el mundo ya está cambiando drásticamente, que cosas que realmente no son normales, ellos se están tomando como normal, como así es como debe vivimos. Triste, porque estoy mirando próximos 10 15 años, realmente las cosas que estoy mirando, un mundo que realmente, si Dios no, si esto no llega pronto, todos voy a cambiar totalmente. Sí, es cierto, yo estoy de acuerdo totalmente contigo también desde la experiencia de trabajar con muchachos y es muy importante tu aporte, Togla. Viracachita, ¿qué piensa su mercecita? No, mi paz, terrible. Pues que hay que enseñarle mucho a los niños y a los jóvenes, estar muy, muy, muy pegados de la mano de Dios, porque Sí, eso es lo que se viene es fuerte. sí, real, real. Mirellita, ¿tú qué piensas de lo que acabamos de ver? Pastor, buenas noches. Hola, buenas noches, Mirellita.
La verdad, día tras día se ven cosas, la verdad que uno piensa más que todo si le pide a Dios que bendiga a nuestros hijos y a nuestras familias, porque día tras día esto va a ser peor y da tristeza porque todo lo que Dios hizo por nosotros de entregarnos para librarnos del pecado y nosotros estamos día tras día peor y no Sí, agradecemos, ¿verdad?, lo que Dios hizo por nosotros. sí, es real. Y Joanita, ¿tú qué piensas? Gracias, Mireya, por tu aporte. ¿Tú qué piensas, Joana? Tú que tienes la experiencia de 3 pequeñitas. Creo que eso no es nuevo, creo que eso viene hace muchos años, eso viene de, pero creo que ahora con la tecnología podemos verlo mucho más real, porque eso no es de algo, yo siento que eso viene de años, de años, de años. Por eso Jesús, yo creo que por eso Dios mandó a Jesús para traer salvación, porque Él sabía en qué estaba el mundo. Creo que nuestra responsabilidad como padres va mucho más allá de mirar y sorprendernos. Nuestra responsabilidad como padres está en doblar rodillas y clamar por una nueva generación que se levante. Para mí es eso. Sí, sí, está bien. Ahora, pónganle cuidado a lo siguiente. ¿Por qué les quería mostrar este video? Porque es que resulta que estaba hablando sobre la templanza y me encontré con varios textos en la escritura que hablan precisamente de lo que quiero que hablemos y por qué el Espíritu Santo está tan empeñado en desarrollar en nosotros el fruto de la templanza, ¿sí? Entonces, ahora sí voy a compartirle la pantalla. Ahora sí, Linita, si quieres empezar a grabar, ya no hay dificultad. Entonces, espérenme que estábamos acá. Estábamos en esta filmina. No, perdón, acá. Ok, entonces, mire lo que dice Isaías. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. Como nunca antes en este tiempo se está viendo que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. De hecho, lo que acabamos de ver se grabó el año pasado. El año pasado se aprobaron muchas de esas políticas que ustedes ven. Y es increíble ver cómo hoy se está aprovechando, por ejemplo, lo del MAP, lo que yo les decía la vez pasada, del movimiento para la pedofilia y muchas cosas más. Y ahí es cuando Dios tiene que hacernos entender que se necesita a todos el fruto de la templanza. Más en estos tiempos donde la gente difícilmente dice no y se compromete fácilmente con el sí y a todo le dice sí, ¿sí? Y todo no le podemos decir sí, pero obviamente a todo tampoco le podemos decir no. Ahí está el fruto de la templanza. La templanza la podemos constituir, ¿cierto? Como parte del carácter cristiano. Porque una persona que tenga en sí misma esto que estamos hablando, que es autodominio o dominio propio, dice que puede ser una persona confiable. ¿Por qué? Si usted tiene una persona que es capaz de dominarse, que controla sus pensamientos, que controla sus emociones, que controla sus sentimientos, aquí perdónenme, no era emociones sino sentimientos, sus deseos sexuales, controla su dinero y controla toda su vida, es una persona realmente en la que podemos confiar. Una persona en el matrimonio que tenga dominio propio es una persona confiable. Una persona que tenga un hijo, que tenga dominio propio, tiene un hijo que puede ser confiable. Una persona que desarrolle en sí misma todo esto que tiene que ver con el cuidarse y el tener dominio propio, la templanza, es una persona, vuelvo y repito, que puede ser confiable. Porque mire lo que dice, por ejemplo, Proverbios 25-28. Una persona sin control es como, espérenme que aquí no me deja ver, ya. Es como una ciudad en las murallas destruidas, con las murallas destruidas. Se lo repito, una persona sin control propio, o sea, sin dominio propio, es como una ciudad con las murallas destruidas. Recuerde usted que el ámbito de las murallas en el tiempo antiguo era muy, muy importante, porque las murallas era lo que protegía la ciudad. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que si usted no tiene control, todo lo de adentro puede estar en peligro. Y eso es real, ¿sí? Entonces tenemos que decir, ¿qué es la templanza?
El término templanza consiste en actuar o hablar de forma, digamos que respetuosa, justa, con sobriedad, con moderación o con continencia para evitar daños, dificultades e inconvenientes. Proviene del latín templaria, y la templanza es un fruto que permite al creyente controlar sus pasiones, vicios, impulsos frente a las seducciones y los deseos, placeres o instintos. La templanza requiere buen juicio, prudencia, discernimiento, precaución y sabiduría de Dios. Entonces podemos hablar que la templanza es serenidad y autocontrol, ¿sí? Entonces creo que de los frutos, este es uno de los más importantes. Porque si usted no puede controlarse a sí mismo, entonces falta desarrollar la templanza. Ahora, ¿qué se necesita para alcanzar ese fruto? ¿Qué es lo que debemos nosotros tener en cuenta para que ese fruto se dé en nuestra vida? Y necesitamos dos partes, mis amados de Dios. Una, sin duda alguna, una parte que solo Dios puede hacer, pero otra parte nuestra. Y podríamos decirnos en esta noche, ¿cómo así? ¿No se supone que el fruto del Espíritu definitivamente viene del Espíritu y lo haría el Señor crecer en mí? Claro que sí, pero también ahorita les voy a mostrar por medio de la palabra que para poder hacer crecer ese fruto en nuestra vida también tenemos que poner de nuestra parte. De hecho, en la parte del fruto, todos tenemos que poner de nuestra parte. Entonces empecemos por la primera parte, la parte de Dios. Es hacer crecer el fruto de la templanza. El Espíritu Santo ya nos dio el fruto de la templanza, el fruto del dominio propio, del autocontrol, del dominio propio, como se los decía hace un momento. Pero ojo, también tenemos que entender que Dios quiere hacerlo crecer en nuestra vida. Mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Este es un texto que yo creo todos los creyentes deberíamos aprendernos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Algunas versiones dicen de temor, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. O sea, el interés del Señor es que nosotros aprendamos a controlarnos, a tener dominio propio, a hacer que nuestro carácter crezca cada día como el carácter de Cristo. Pero de nuestra parte, mire lo que me encontré en la primera carta de Pedro 1:5-8. Vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, esfuerzo, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las cosas que vamos a encontrar que la Biblia nos dice es que debemos esforzarnos por tener dominio propio, ¿sí? Es como cuando usted se machuca un dedo y usted dice, Hijo del Dios Altísimo, ¿sí? Hay algunos que se machucan un dedo y se les salen unas palabrotas que tienen una dificultad y cristianizan las groserías. ¿Qué es cristianizar las groserías? En lugar de decir digamos que la vulgaridad, uno dice, ay, hijo de madre, ay, hijo de pucha. Esas son palabras cristianizadas que en el fondo del corazón hubiéramos querido decir algunas cosas. Es como el que se machuca y dice, hijo de plátano mal partido, ¿sí? Parecieran groserías y las cristianizamos. Entonces, una de las cosas que uno debe entender es que no debe permitir que esas cosas que tratan de dominar nos dominen, sino que al contrario, nos esforcemos por cada día dejarlas atrás, ¿sí? Yo no sé si usted ha pasado de pronto una vergüenza por haber dicho una vulgaridad. Yo recuerdo tanto que alguna vez estaba empezando en la iglesia y estaba jugando voleibol con mis amigos y se me escapó una vulgaridad. Y mire, todo el mundo se me fue encima. Ay, no que usted es una iglesia, no que usted es cristiano, no que, y no que. Y yo recuerdo que pasé una vergüenza y yo decía, sí, Señor, tienes razón. Yo tengo que aprender a tener dominio propio, esforzarme.
que en lugar de decir, juepucha, yo puedo decir, ay Dios, gracias, y empezar a cambiar ciertas palabras y ciertas frases que a veces, miren, cuando yo me machuco, yo digo, ay Señor, gracias. Ay, Hijo del Dios Altísimo, gracias por este machucón. Porque antes no decía eso, decía otras cosas. Entonces, debemos esforzarnos por desarrollar en nuestra vida la templanza, el dominio propio, el manejar nuestro carácter. Mire también lo que me encontré en primera de Timoteo 3, 1, 2. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, o sea, liderazgo, buena obra desea. Pero es necesario que ese líder sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Todo esto es un juego de que habla, y algunas traducciones cuando dice reprensible dice que tenga dominio propio, ¿sí? Entonces, usted anhela ser líder, usted anhela llegar en Dios a cosas, usted anhela que el Señor haga grandes cosas con usted, entonces usted necesita tener dominio propio. Entonces, lo primero que usted debe entender y que yo voy a entender es que todos necesitamos esfuerzo de nuestra parte para desarrollar la templanza. 2. Entonces, no dejando que nos domine. ¿Qué no nos debe dominar? Mire, no dejando que el pecado nos domine. Dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias. La Biblia nos dice que siempre va a haber una lucha entre el espíritu y la carne. Es como cuando en los dibujitos animados, y creo que se los he dicho muchas veces, a mí me gustaba ver mucho, ¿cómo se llamaba este personaje? El gato y Piolín. ¿Cómo se llamaba el gato? Silvestre. No sé si usted se acuerda de un capítulo de Silvestre donde la abuelita le mandó cuidar a Piolín, ¿sí? Y entonces, claro, el gato siempre quiso comerse a Piolín. Y entonces llega un momento en que Silvestre, por un lado quiere irse a comer a Piolín, pero por el otro no, y aparece un Silvestre demonio y un Silvestre ángel. Y el Silvestre demonio le dice, vaya, cómase a Piolín. Y a él decía, sí, me lo quiero ir a comer. Pero aparecía el angelito Silvestre y le decía, no, acuérdate que la abuelita dijo que tenías que cuidar a Piolín, no te lo comas. Pues resulta que así es la vida de nosotros muchas veces. Por un lado está la carne diciéndonos, uy, ¿usted por qué no hizo una grosería? Uy, es que decir grosería se siente tan chévere. Pero por el otro lado va a estar el Espíritu Santo diciéndole a usted, venga, no diga groserías, porque eso no es de Dios. Entonces, todos los días vamos a tener una lucha desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Una lucha muy fuerte. Y es esa lucha que el pecado. Pero cuando nosotros nos esforzamos y cuando nosotros queremos realmente vivir en santidad, entonces el pecado no nos puede reinar, porque aquí dice, no reine pues el pecado, no domine el pecado, no esté el pecado de una otra manera estando en ustedes, el pecado en vuestro cuerpo mortal, ¿cierto? De modo que obedezca a sus concupiscencias. No hay cosa más dura que luchar contra nuestro propio cuerpo mortal. Porque hay momentos donde nosotros quisiéramos vengarnos del que pasa en Transmilenio y nos empuja. Quisiéramos de una u otra manera que muchas cosas no se vieran reflejadas en nosotros, pero una de las cosas que nosotros debemos aprender es a dominar eso que muchas veces quiere dominarnos. Mire lo que dice Génesis 4:7 y préstele atención a esto. Yo no lo había leído con este detenimiento que lo leí hoy. Y dice, le está hablando Dios a Caín, ¿cierto? Entonces dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta y al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Le está hablando a Caín antes, cuando se estaba dejando llenar de la ira. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por momentos de ira, momentos donde queremos, no sé, tirar una puerta, bueno, qué sé yo. Pero una de las cosas que debemos entender es que, y me gusta lo que el Señor le decía a Caín antes de que metiera la pata cuando le dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Si tú te niegas si tú permitas que el pecado te domine, entonces ten cuidado, porque el pecado está a la puerta y al acecho y ansioso por controlarte. O sea, siempre va a haber una tendencia de nosotros al mal. De hecho, la Biblia dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho,
¿sí? Pero ¿qué dice la Biblia? Usted debe aprender a domarlo y ser el amo del pecado, no que el pecado lo gobierne a usted. 2, no dejando que los pensamientos nos dominen. Mire, una cosa que usted ve, una frase que yo quiero que usted se aprenda, que aprendí cuando era un adolescente, era mente vacía, taller de Satanás. Acuérdese de eso, mente vacía, taller de Satanás. De hecho, Proverbios dice que los malos pensamientos se gestan en la almohada. Usted se puede imaginar un sicario antes de ir a hacer el asesinato allá acostado y planeando en la cabeza cómo lo va a hacer. Regularmente el proverbista no se equivoca cuando dice que uno planea en las noches y que se acuesta y empieza a pensar. De hecho, uno muchas veces ni siquiera puede dormir de ponerse a pensar. Pero recuerde, mente vacía, taller de Satanás. Nosotros tenemos que cuidar nuestros pensamientos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, una de las cosas que uno tiene que aprender a decirle al Señor todos los días es: Señor, controla mis pensamientos. Imagínese como cuando Herman de pronto no le da el cafecito en la mañana a Mirella, y Mirella acostumbrada a su cafecito, y usted dice: "Uy, este bendito hoy no me quiere dar mi cafecito y lo quiero ahorcar", ¿sí? O como cuando de pronto, no sé, Togla viene un muchacho y lo irrespeta y uno dice: "Ay, Dios mío, si tú no llevas, yo te lo mando". ¿Mm? O como cuando Pablo no le dice a Sandra, ¿cómo era? Peluchín. Bueno, no me acuerdo cómo es que era que le decía. Y usted dice: "¿Y este por qué no me está diciendo peluchín?", ¿sí? Entonces, uno debe aprender a controlar los pensamientos y no permitir que los pensamientos lo dominen a uno. Mire lo que dice Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu piensan. ¿Mm? Entonces es muy importante que nosotros entendamos en esta noche, mis amados de Dios, que si nosotros queremos que el fruto de la templanza, el dominio propio, esté en nuestro corazón, tenemos que aprender a pensar en las cosas que son de Dios. ¿Mm? De ahí la importancia que conozcamos la palabra. 3. Ay, perdón. No dejando que las emociones nos dominen. Antes estábamos hablando de los pensamientos, pero ahora estamos hablando de las emociones. Las emociones no nos pueden controlar. Las emociones no pueden hacer que nosotros nos dejemos dominar por ellas. No nos pueden controlar nuestras emociones. Pero lo otro, por ejemplo, hay gente que se deja emocionar es que se deja controlar las emociones de la ira, que se deja controlar de la emoción de la rabia, del dolor, de la frustración, bueno, tantos sentimientos negativos que existen. Pero hay personas que también entierran sus emociones. Yo puedo decir que hay personas que han pasado momentos traumáticos y entierran sus emociones. De ahí a que sufran depresiones, de ahí a que sufran muchas veces, que les cueste ser expresivos. Escuchaba algunas parejas que decían: es que yo no soy romántico. Creo que todos, de una u otra manera, tenemos un romántico allá adentro. Y cuando no lo podemos explorar es porque de pronto hubo daños emocionales y eso nos domina. Pero también tenemos que aprender a poner límites a nuestras emociones. Y se va a acabar. Si se acaba, entonces nos vemos en la segunda parte. ¿Qué es poner límites a nuestras emociones? Es como cuando a una muchacha le pegan y no pone límites a sus emociones, ¿sí? Que piensa que si el marido no le ha pegado, entonces porque, ¿qué pasa? ¿Ya no me ama porque no me pega? Entonces uno debe aprender también a colocar límites a sus emociones para que las emociones no nos dominen. ¿Listo? No quiero avanzar más para que en la segunda parte no se nos quede cortada la idea. Entonces, si se acaba, entonces nos vemos en la segunda partecita de esto. No sé si hasta aquí todo es claro, si podemos seguir a la segunda partecita de nuestra enseñanza de hoy. Ok. ¿Y esto qué fue? No, esto ya lo vimos. Ay, Espíritu Santo, que se me hizo, que se me hizo. Manito.
Ok, ahora sí pienso que ya. Listo. Entonces, no dejarnos, no dejar que las emociones nos dominen. Eso es parte de la templanza, ¿sí? Que nosotros tengamos la capacidad de decirle no a que nuestras emociones nos gobiernen. 4, no dejando que los sentimientos nos dominen. Entonces uno podría decir, espera un momentico, ¿cómo así que las emociones nos dominen y ahora que los sentimientos nos dominen? Sobre todo en el tema de los matrimonios, cuando hablamos de que los sentimientos nos dominen, es que nosotros tengamos solo ojos para nuestra esposa, para que me lo puedan entender mejor. Que podamos solo no dejarnos llevar de, ay, es que me gustó y entonces no. Que nosotros tengamos dominio sobre los sentimientos que nos albergan, sobre todo para aquellos que tenemos un cónyuge, ¿sí? Regularmente nosotros, ustedes y yo sabemos que hay personas que son atractivas y demás, pero uno debe tener cuidado. Mire, por ejemplo, acá, y dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos. Estamos hablando acá de Sansón y de Manoa. Manoa era el papá de Sansón. Y dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni entre todo el pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos y circuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada, o sea, una filistea. Es digamos que en la jerga de la iglesia es como si dijéramos a un joven, oiga, manito, ¿usted para qué se pone por allá a buscar allá afuera cuando de pronto dentro de la iglesia está la persona que usted puede tener como compañera? Venga, ¿usted por qué se pone por allá a buscar filistea incircuncisa si es que es dentro de la iglesia? No sé si alguna vez les compartí, pero cuando yo conocí a mi esposa, una de las cosas digamos que cuando yo vi a Daya por primera vez, yo sentí algo muy especial por ella, pero había un fariseo incircunciso que la rodeaba, que tenía moto, que le llevaba cosas, y yo decía, yo ando a piecito, yo ni pa'l bus tengo. Y entonces me acuerdo tanto que yo iba y me le comía todo lo que él le traía. Yo le decía, no, no, señora, es que usted no me puede comer eso que de pronto quién sabe qué le están dando, quéreme o algo. Y recuerdo tanto que ella se reía y dejaba que yo me comiera todo lo que el hombre le diera. ¿Y por qué les cuento esto? Porque creo que uno debe cuidar sus sentimientos. Y repito, sobre todo los que estamos casados, debemos cuidar nuestros sentimientos, ¿sí? Y no podemos permitir que nuestra vida sentimental se vea un 8 porque no tengamos, digamos que nuestros sentimientos bien firmes y bien establecidos. No dejando que los deseos nos dominen. Hoy como nunca, y lo acabamos de ver en el video que les mostré hace un momento, la pornografía está invadiendo a nuestros muchachos. Tristemente, la mayoría de los juegos hoy tienen ese carácter y tipo. La televisión. Yo no sé si alguna de ustedes de pronto, sobre todo en el tema de las damas les gusta ver mucho novelas, ¿cierto? Y en las novelas, yo no estoy diciendo que usted deje de ver novelas, no, claro que no, porque a mí por lo menos me gusta, ¿qué novela me gusta? No, pues ahorita no hay novelas, la verdad, porque están repitiendo todas esas viejeras que uno vio ya hace como 20 años. Pero en las novelas regularmente uno veía que había mujeres que prendían la novela solo por ver a Gay Ecker o a, bueno, yo qué voy a saber. Y uno dice, ay, papacito, ay, es que ese me gusta, el de la hija del mariachi, es que ese mexicano está buenísimo, ¿cierto? Y entonces uno veía a esas mujeres allá escurriendo la baba y el pobre marido allá lavando la loza, ¿cierto? Y entonces en las novelas, sobre todo, usted se da cuenta que la trama es que hay un matrimonio y que la otra está bonita, con la que tiene que cachonear, y entonces las mujeres son, ay, sí, que deje a la bruja de la esposa y se vaya con la otra que ha sufrido, ¿cierto? Y entonces se van metiendo en la cabeza, ay, sí, la bruja es la mejor, la bruja es la mejor, perdón, la bruja de la esposa es la que... Y entonces uno dice, ay, cuántas cosas a veces la televisión nos inunda, ¿sí? No le voy a decir que la televisión es la caja del diablo ni nada de eso, no, la televisión es bien, pero hay que aprenderla a ver, ¿sí? Entonces mire que uno muchas veces va metiéndose, ay, que la infidelidad es buena porque es que la esposa, entonces le repito, es la bruja, y entonces la amante es a la buena, entonces sí, que el protagonista se vaya con la amante y entonces la bruja de la esposa le termine, ¿sí?
Algo así como el efecto de Betty la Fea, ¿cierto? Miren que el hombre tenía a Marcela Mendoza y entonces ya se iban a casar y esos eran los dos, pero no llegó Betty y se les tiró el matrimonio, ¿sí? Entonces uno se acostumbra a que la otra es la buena y que la esposa es la mala. Entonces no, y lo que le digo, pobres nosotros los hombres que teníamos que ver que las mujeres veían novelas solo por el protagonista, y ay, es que está tan bueno, y entonces, miren, hay mujeres que ven solo fútbol, no porque les guste el fútbol, sino para ver las piernas de los futbolistas y cosas por el estilo. Entonces uno se da cuenta que algunos se dejan llevar, ahora sí, hablando en serio, por sus emociones. Entonces, en la calle, usted va a ver una cantidad de tiendas que definitivamente no son. En el noviazgo, mire, cuando la Biblia dice que uno debería esperar hasta el matrimonio, Dios es sabio y sabe por qué uno debe llegar virgen al matrimonio. Y es precisamente porque le evita a uno una cantidad de cosas. Por ejemplo, cuando los esposos han experimentado muchas veces de esto antes de casarse, a veces cuando ya se casan dicen, uy, espera un momentico porque yo solo estaba casado con esta mujer solo por el deseo y no porque realmente la amaba y muchas cosas más. Entonces la Biblia es sabia cuando dice que como jóvenes deben esperar al matrimonio o algunas prácticas de este carácter y tipo que definitivamente no son de Dios, y los celos, ¿sí? Los celos, dice la Biblia, son maldición para la pareja. Y mire lo que dice la escritura. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciar, y perdón, me dio hipo por el frío, y no me he robado nada, ya adulteró con ella en su corazón. Le he enseñado a los jóvenes lo siguiente, y présteme atención a esto. Le voy a preguntar, venga a ver, le pregunto, mira, Cachita, ¿cuál es la mirada que trae pecado? ¿La primera o la segunda? La mirada, La segunda. La segunda, listo. También Joana dice que la segunda. ¿Tú cuál no, para dices? mí la primera, porque si ya miró y ya codició en la mente y volvió a mirar y volvió a pecar. Pienso yo que su merced puede mirar, pero el volver a mirar su merced ya no va a mirar con los mismos ojos, sino su merced ya va a mirar es de una forma diferente. Ok, de acuerdo, Giovanni. Póngale cuidado. De pronto pasa la muchacha, ¿cierto? Y uno dice, ah, ok. Pero cuando va con la segunda dice, uy, ¿dónde va todo eso? Y todas esas cosas, ahí regularmente está el pecado en la segunda mirada. Pero si usted es de los avispados que dice, ay, como en la segunda mirada es donde hay pecado, entonces en la primera me quedo mirando así todo. No, señor, tampoco, ¿cierto? Porque es que hay unos que son avispados y en la primera mirada, entonces como saben que la segunda regularmente es la que trae el pecado, entonces se quedan en la primera. Entonces, la Biblia que dice que aunque yo de pronto no esté con la otra persona, si yo la miro para codiciarla, ya estoy adulterando con ella en mi corazón. Entonces es por eso tan importante que tengamos cuidado con eso. 6, no dejando que las palabras nos dominen. A veces, cuando ya los sentimientos, cuando ya las emociones nos dominan, es fácil herir con las palabras. Es muy fácil utilizar el sarcasmo. Y una de las cosas que yo le he enseñado a las parejas es que en las parejas no debería existir el sarcasmo. ¿Qué es el sarcasmo? Usted acaba de trapear, ¿cierto? Y entonces usted dice, de pronto pasó su esposito y no se dio cuenta que usted estaba trapeando. Ah, claro, como aquí hay sirvienta. No, dígale, amor, acabo de trapear y mira que acabaste de pasar, ¿cierto? Nunca el sarcasmo debe estar en los labios del creyente, porque eso no es la capacidad de decir las cosas como son, no, dígale las cosas como son. Entonces, no dejando que las palabras nos dominen. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no es que no falte el pecado, ¿sí? O sea, cuando usted habla mucho, la embarra más. A veces es mejor hablar poco. Aún el necio cuando calla es contado por sabio y el que cierra sus labios es entendido. Entonces, muchas veces nos metemos en problemas es porque hablamos de más, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a dominar todas estas palabras. Entonces, para finalizar, mire lo interesante que me encontré acá. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Sí? Este fruto de la templanza creo que es un fruto que todos necesitamos. Es de los más difíciles de desarrollar,
pero todos lo necesitamos porque hace parte de nuestro carácter cristiano. Se lo repito, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. Por eso estamos hablando aquí de no dejarnos dominar, de tener carácter, dominio propio, de tener la templanza, el momento de decir sí, el momento de decir no, ¿sí? Acuérdese que a todo no se le puede decir sí, pero hay momentos donde también tengo que aprender a decir no, no, por el propio bien, por el amor a Dios, porque yo quiero servirle. Es tan sencillo como cuando, acuérdese de Daniel, Daniel no quiso comer la comida del rey, y entonces uno podría decir, pero este hombre, pero es que la comida se ofrecía a Baales, y él dijo, no, yo no voy a comer algo que se ofrezca a Baal, y no puede decir, este loco tan religioso, pero es que él entendía en el fondo de su corazón que él quería servir a Dios en todas las cosas. Y hay cosas que podrían ser buenas, pero tal vez no nos llevan a camino de bendición. Acuérdese que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es fin de muerte, de perdición. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro hoy? Fruto de la templanza creo que es uno de los más importantes en nuestra vida. ¿Por qué se están viendo tantas cosas? Porque los creyentes no tienen carácter. Porque los creyentes muchas veces no tenemos la valentía de decir no cuando se debe decir no. Y tampoco decimos sí cuando debemos comprometernos y trabajar por el Señor. Entonces, miren que de una u otra manera, este es un don que todos deberíamos pedirle al Señor, ayúdame a desarrollarlo, ayúdame a desarrollar el don, ayúdame a decir sí cuando debo decir sí y no cuando debo decir no, aunque el mundo se me pare de cabeza, voy a decir no, ¿sí? Entonces, miren que es muy especial este don y definitivamente tenemos que decirle al Señor, ayúdanos a desarrollar el fruto de la templanza. Entonces, ¿qué tal si oremos en esta noche y le decimos al Señor, ayúdanos a desarrollar el fruto de la templanza? ¿Listo? Entonces, oremos a Dios y digámosle al Señor, Dios, yo quiero desarrollar, yo quiero desarrollar el fruto de la templanza. Le dicen sí a lo bueno, perdón, sí a lo malo y no a lo bueno. Pero una de las cosas que nosotros debemos entender es que como creyentes somos los que hacemos la diferencia. Como creyentes somos los que tenemos la oportunidad de ser diferentes. Por eso la Biblia nos habla de que somos sal y que somos luz, porque somos diferentes. ¿Listo? Entonces, oremos a Dios y pidámosle al Señor que nos ayude en este tema de realmente de ser verdaderos creyentes. ¿Listo? Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por toda una de las cosas que nos permites. Gracias porque tú eres bueno, porque en medio de todas las cosas siempre estás ahí. Y te pedimos, Señor, quebranta nuestra vasija si es necesario. Quebranta nuestro corazón para poder entender que lo que tú anhelas es que nosotros tengamos una vida diferente, que tengamos una